A continuación, daremos inicio al segundo foro de la jornada sobre competencias para un liderazgo efectivo. Los invitados a este foro son la señora Silvia Eizaguirre y el señor Daniel Halpern. Silvia Eizaguirre es exalumna del Colegio de Grange, licenciada en Filosofía por la Universidad de Chile, PhD en Filosofía por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo en Alemania. Fue directora de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Andrés Bello, asesor del ministro de Educación entre los años 2012 y 2013, y actualmente trabaja como investigadora en políticas públicas de educación en el Centro de Estudios Públicos. Ha dictado cursos de filosofía en la Universidad Andrés Bello, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile. También trabajó durante 2 años como profesora de filosofía en el Colegio San Joaquín de Renca de la Fundación Astoreca. Daniel Halpern es PhD en Information and Communication Science, es profesor y director de desarrollo de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, director del Magíster en Comunicación Estratégica, del Diplomado en Redes Sociales y del Think Tank Trend Digital, a través del cual ha sido pionero en educación digital y ha capacitado y cuantificado para empresas como Microsoft, Sura y BTR diversos fenómenos digitales en Chile. Dicta constantemente talleres sobre las consecuencias sociales del uso de tecnologías en colegios y ha desarrollado protocolos para su uso en diversas organizaciones. Sus artículos han sido publicados en prestigiosas revistas académicas como Computers in Human Behavior, Social Science Computer Review y Behavior and Information Technology. Es investigador asociado de Boston University y autor del libro Gestión de Crisis, Teoría Práctica de un Modelo Comunicacional, entre otros. Moderará este foro Ana María Rath. Ella es gerente del Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile, comunicadora social y máster en Antropología y Desarrollo. Durante los últimos 10 años se ha dedicado al diseño, desarrollo y gestión de iniciativas y programas de innovación en educación asociados al uso de plataformas y tecnologías con impacto social y en el mejoramiento de los aprendizajes de los niños en Chile, Ecuador y Brasil. Ana María ha sido reconocida por el gobierno japonés como la joven líder del futuro el año 1998, por la Fundación Avina, Ecuador, como líder social el año 2000, y recientemente por la Fundación Qatar del año 2013 por su aporte a la innovación en educación a través de proyectos que incluyen el portal Educar Chile. Ana María es mamá de Isabela y Martina. Por favor, un aplauso para ellos. Bueno, muchas gracias. Este panel o espacio se enmarca en varias ideas, pero principalmente en una idea del cambio en el cual estamos viviendo, que requiere mirar la educación que estamos entregando, el tipo de liderazgo que queremos desarrollar, y hace un zoom y unas preguntas muy específicas con respecto a cómo se pueden desarrollar esas competencias, esas habilidades que los niños y niñas hoy día requieren para enfrentar el mundo en cambio y a su vez ser líderes. Competencias que tienen que ver también con un marco referencial o más teórico que se denominan estas competencias del siglo XXI, y por eso hace las preguntas sobre cuál es el rol de la comunicación, cuál es el rol de las nuevas tecnologías en todo este cambio, en esta vorágine de información, y cómo desde los espacios formales, escolares, pero también informales, fuera del aula, se puede desarrollar un liderazgo efectivo. Por lo tanto, hoy día ambos panelistas de alguna manera van a ir mostrando algunas de las respuestas que estas preguntas nos generan, porque hay una necesidad del cómo. Bueno, finalmente, ¿cómo enfrentamos esto? ¿Cómo desarrollamos estas habilidades? ¿Cómo logramos el liderazgo que efectivamente queremos que los niños y niñas tengan? Así que con ese marco de preguntas que son súper amplias, pero a la vez muy desafiantes, le damos el paso a Silvia Eizaguirre, quien empieza con su exposición. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la invitación y felicitar esta iniciativa que me parece muy importante. Educar es justamente preguntarse por el acto de educar, y esto es un espacio que nos lleva a ello. Yo me da vergüenza hablar después de las 2 presentaciones que escuchamos en la mañana, que me parecieron excelentes. Yo no soy una experta en tema de liderazgo,
Hay algunas cosas que sé de política pública macro y espero poder aportar en esa dirección. A ver, liderazgo tiene dos definiciones muy clásicas. La primera denota la acción de liderar un grupo de personas o institución y la otra acepción de liderazgo nombra la capacidad de hacerlo. ¿Ya? Me voy a abocar a la segunda acepción, la capacidad de liderar. Ahora bien, debemos hacer una distinción entre liderazgo a secas y liderazgo efectivo, que es de lo que se me pidió hablar, ¿verdad? El liderazgo a secas es la capacidad de guiar o dirigir a un grupo de personas, mientras que el liderazgo efectivo es la capacidad de dirigir un grupo de personas o instituciones y alcanzar los resultados esperados o las metas propuestas. Es decir, no solamente significa guiar a un grupo, sino significa también cumplir con el objetivo que nos habíamos propuesto. La diferencia entre ambos radica en que el primero solo tiene la capacidad de convencer a un grupo de personas a seguirlo, independientemente de los resultados que se obtengan. Mientras que el segundo, además de las capacidades para liderar el grupo, también cuenta con las competencias para alcanzar los objetivos propuestos. Por ejemplo, hay líderes que tienen liderazgo, pero que sobre todo radica en el carisma. El carisma es importante, es una competencia importante para liderar, pero no contribuye en nada a ser un líder efectivo. Es decir, son otras las competencias que hacen de mí que yo sea efectivo como líder. Y son esas competencias las que me interesa a mí hoy día presentar. La pregunta entonces que buscamos responder es cuáles son las habilidades o capacidades que requiere un liderazgo efectivo. La capacidad de liderar de forma efectiva conlleva una serie de habilidades que son claves. Entre las habilidades que un líder efectivo debe tener están aquellas que llamamos habilidades blandas, y que son las habilidades blandas, son las habilidades sociales y emocionales, y por otra parte tenemos las habilidades duras que están más relacionadas con lo cognitivo. Acá yo creo que me voy a repetir con la exposición de Ignacio respecto de cuáles serían estas habilidades o competencias que deben tener los líderes. Las habilidades blandas o sociales emocionales voy a nombrar solamente 4. La primera y fundamental, y que en particular me sorprende que en Chile carecemos bastante de esta competencia, es tener iniciativa propia. Ello es fundamental para un líder. Quienes lideran grupos en general lo hacen en torno a proyectos o a una idea. Los líderes por lo general no esperan que otros tomen la iniciativa y ellos simplemente implementan las ideas o llevan a cabo los proyectos de otros. Por lo general estas personas son proactivas y propositivas, toman la delantera y buscan concretar lo que se proponen. Si bien tener iniciativa propia no es una característica exclusiva de los líderes, y hay otras personas que sin ser líderes pueden tener estas competencias, en ellos, en los líderes, siempre está presente. Más allá del liderazgo, y como veremos más adelante en la presentación, fomentar en los alumnos la iniciativa propia es importante para la realización personal, y los docentes debieran tener muy presente el desarrollo de esta habilidad como una de sus tareas, es decir, cómo incentivamos nosotros en el aula la iniciativa propia. Muchas veces los profesores, e incluso el currículum nacional, orienta hacia allá. Los profesores estamos llenando a los alumnos de contenido, estamos llenando a nuestros alumnos de actividades, de tareas, y no dejamos espacio para la iniciativa propia. Nuestros alumnos son muy buenos ejecutores y muchas veces lo hacen muy bien, pero a la hora de enfrentarse a qué quiero yo hacer, no saben cómo enfrentar eso. Y eso es fundamental. Otra capacidad que creo que es fundamental es la capacidad de trabajo en equipo. ¿Qué implica esto? Muchas habilidades. A saber, en primer lugar, saber generar compromiso entre los miembros del equipo, crear relaciones interpersonales fuertes, con lazos de confianza. Para ello es fundamental que cada uno de los integrantes se sienta valorado, y ello se logra muchas veces en la distribución de responsabilidades, generosidad en el reconocimiento de los otros, saber escuchar las opiniones de los demás, empático, ser justo, y todo ello contribuye a promover un clima de bienestar. Un líder es alguien que sabe delegar responsabilidades y motiva a los integrantes del equipo a realizar su mejor esfuerzo. El líder no es el que acumula más responsabilidades y el que hace todo el trabajo, es el que
puede generar compromiso con los otros integrantes del equipo, delegar responsabilidades y reconocer el trabajo bien realizado de los otros integrantes. Muchas veces creemos que el líder es ese compañero que hace el trabajo, armamos un grupo y hay uno que hace toda la pega. Ese no necesariamente es un buen líder, ese no es un líder efectivo. Él no sabe trabajar en equipo. Y los otros descansan, hacen otras cosas porque ya tenemos el Mateo que va a hacer toda la tarea porque no confía en los otros. Eso no es, y eso sucede mucho. Yo haciendo clase me pasaba mucho. Tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a cómo colaborar y cómo delegar responsabilidades, y a veces delegar responsabilidades significa asumir riesgos de que quizá el trabajo no va a quedar tan bueno. Pero eso es algo que tenemos que aprender. Otra habilidad blanda tiene que ver con las capacidades de comunicación. Esta habilidad es clave en un líder efectivo, pues es fundamental no solo comunicar de forma correcta las ideas para así evitar confusiones, tanto a nivel de contenido como en la forma para generar adhesión de parte del equipo, sino también ser capaz de convencer a los integrantes a trabajar por determinadas ideas o a cambiar el rumbo, por ejemplo. Habíamos puesto de acuerdo que íbamos a ir en una cierta orientación y de repente alguien se da cuenta que no va para allá. Y tenemos que convencer, no podemos simplemente imponer, así no resulta, sino que tenemos que convencer a los demás y mostrarles, ¿verdad?, que tenemos que cambiar la orientación. Y para eso las habilidades comunicacionales son importantes. Y por último, yo sé que hay más competencias en el tema de las habilidades blandas para ser un líder, pero la última que quiero nombrar tiene que ver con la resiliencia. Y ojo, que todas estas capacidades que yo estoy nombrando son competencias que están en los líderes, pero que no son exclusivas de los líderes. Y la resiliencia, por ejemplo, no es exclusiva de los líderes y es fundamental para cualquier persona que quiera satisfacer sus aspiraciones personales, sin tener que ser un líder. La resiliencia es la capacidad de una persona de enfrentar la adversidad y de no derrotarse, de creer, de tener primero de tener autoestima, de creer, es el cuento el mismo, y de tener confianza en que puede lograrlo y que las continuas derrotas, ¿verdad?, él puede sobreponerse. Churchill decía que la victoria o el éxito es saber caer una y otra vez. Yo creo que es una excelente definición de lo que es el éxito. Es decir, las personas con resiliencia son por lo general las personas que logran alcanzar sus metas. No la persona que tiene éxitos tras otro. Esas personas no han podido desarrollar lo que significa la persistencia, ¿verdad?, la responsabilidad, la tenacidad. Eso se logra con la resiliencia. Bueno, están estas 4 habilidades y también existen habilidades que tienen que tener los líderes, ¿verdad?, que tienen que ver más con lo cognitivo. No son 100% cognitivas, pero están más relacionadas con lo cognitivo y se llaman habilidades duras. Y son habilidades que tienen más que ver con el liderazgo, tienen que ver más que ver con la efectividad. Y en ese sentido también están presentes personas que no necesariamente son líderes. Y ahí está la capacidad de desarrollar pensamiento estratégico. Un líder efectivo no es solamente aquel que convence a un grupo de personas a seguirlo y los entusiasma, ¿verdad?, sino que es una persona que tiene clarísimo cuál es el objetivo que tenemos que lograr y cuáles son los caminos que tengo yo para llegar a eso, y desarrollo estrategias para lograr ese objetivo. Y en esas estrategias están distintos escenarios. El escenario A, el escenario B y los escenarios también malos, en los cuales también tengo que diseñar la estrategia para cómo enfrentar aquellos escenarios cuando las circunstancias son adversas. La capacidad de pensamiento estratégico es fundamental, ¿verdad?, para ser un líder efectivo. Otra competencia es la capacidad resolutiva, es decir, tomar decisiones. A mí me impresiona cómo nuestros alumnos no saben tomar decisiones. Son muy pasivos. Yo soy profesora de filosofía y tengo alumnos en la universidad que eligieron la asignatura, les paso una materia dificilísima y cuando les digo ¿tienen alguna duda? No tienen ni una duda. Les hago las preguntas, ¿entendieron? No entendieron nada, pero no tienen ninguna duda. No tienen preguntas, no tienen curiosidad. No son capaces de tomar decisiones. En un líder es fundamental la resolución. Y en la vida es fundamental la resolución, más allá de ser líder o no.
Y esa resolución no necesariamente significa tomar decisiones impulsivamente. Es tomar decisiones con la mayor información posible, sopesando los pros, sopesando los contras, ¿verdad? Teniendo en consideración los peligros que pueden existir y, sin embargo, no por eso dejar de tomar esas decisiones y asumir las responsabilidades que ello conlleva. Y por último, la última competencia, que es curioso, en la academia se le pone como cognitiva, uno podría decir que es blanda, debe estar en el límite, tiene que ver con la flexibilidad. Un líder efectivo es aquel que, teniendo un plan estratégico, sabiendo claramente a dónde quiere llegar y habiendo desarrollado sus caminos, tiene la capacidad de cambiar todo su plan, toda su estrategia a mitad de camino si se da cuenta que no están resultando las cosas. Es una persona que tiene que tener esta capacidad para observar su entorno, aceptar que su plan no era el mejor, capacidad de escucha para saber y poder identificar si hay una idea dentro del grupo que es mejor que la de él, tener la humildad para aceptarla, convencer a todo el equipo que hacia allá tenemos que ir, y eso es flexibilidad, y eso es fundamental. Las personas que son rígidas no sirven para trabajar muchas veces en equipo y para ser líderes efectivos. Algunas de estas capacidades aquí nombradas son independientes de la cultura, en particular las que están ligadas a las capacidades más cognitivas, pero sin embargo también hay habilidades que sí responden a códigos culturales y tienen que ver sobre todo con las habilidades blandas. Y por ejemplo, en países o contextos, ¿verdad?, donde la cultura o existen jerarquías muy marcadas, probablemente un líder se le va a exigir en ese contexto o en esa cultura desarrollar más, por ejemplo, la autoridad. Mientras que en otros contextos y en otras culturas, un rasgo de demasiada autoridad puede ser negativo para la efectividad de ese liderazgo. Y estoy pensando, por ejemplo, en el contexto en Chile del campo, respecto de, por ejemplo, trabajar en la academia. Son contextos muy distintos y por lo general todavía en Chile la cultura idiosincrásica todavía del campo, ¿verdad?, es mucho más jerárquica y autoritaria que la que se vive en centros de pensamiento. Es decir, no tenemos que solamente pensar en Oriente y Occidente, sino que en nuestro mismo país vamos a encontrar contextos distintos donde las habilidades que se nos van a pedir van a ser distintas. Y de hecho, un profesor, ¿verdad?, con ciertas capacidades va a requerir desarrollar distintas capacidades si va a hacer clases en un colegio como el Instituto Nacional, que si tiene que ir a La Pintana, una escuela muy vulnerable, con niños de otros niveles socioeconómicos y con otras capacidades, por ejemplo, con otros problemas. Es decir, también los contextos marcan cuáles son esas habilidades blandas que yo tengo que desarrollar y que van a ser más valoradas por el medio. Ahora, hasta ahora hemos hablado de los líderes efectivos. Sin embargo, a mí me causó curiosidad por qué estamos tan preocupados de formar líderes. Hay veces que se pone como una moda del liderazgo y si uno entiende bien esta palabra líderes, por definición líder es aquel que dirige un grupo y por definición el líder tiene que tener a su vez un grupo que lo siga y por lo tanto no todos podemos ser líderes. Y no es bueno que todos seamos líderes y no es mejor ser líder que el que no lo es. Hay gente brillante, yo he conocido gente espectacular, brillante, capacísima, que tiene aversión a tomar decisiones, pero que son unos genios para analizar datos y que pueden trabajar excelente en equipo, pero no lo pongan a tomar decisiones porque no quieren. Y no veo por qué tenemos que esforzarnos tanto en desarrollar esa habilidad en esa persona que tal vez no es necesario. Y tenemos otras personas que tienen unas habilidades comunicacionales fantásticas, empáticos, logran entusiasmar al equipo, pero si yo lo pongo a analizar datos, se muere de lata y no lo hace. Entonces, me parece a mí que la tarea de un colegio no es necesariamente desarrollar líderes, sino que es desarrollar seres integrales y felices y que puedan lograr lo que ellos quieran ser. Y para eso, muchas de las competencias que yo aquí he nombrado, que son propias de los líderes, también son importantes para que estas personas logren sus objetivos. Y respecto de eso, quería contarles una investigación que se está llevando a cabo en Nueva Zelanda. Hay un estudio que está investigando a 100 personas
durante 40 años. Cada 2 años los traen a Nueva Zelanda y les hacen un perfil de salud bioquímico con exámenes, con entrevistas. Están 4 días y los entrevistan, les hacen exámenes, etc. Y lo que estaban tratando de definir o de encontrar es qué capacidad del ser humano o qué factores son los que inciden en que las personas sean felices. Acá nadie pretende definir la felicidad, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué se fijaron? Dijeron, bueno, vamos a fijarnos en aspectos de salud, obesidad, droga, alcoholismo, ¿verdad? Cuántas enfermedades coronarias, delgado. Después vamos a ver su trayectoria laboral, si terminó el colegio, si fue a la cárcel, si su inserción laboral, si le gusta lo que hace, cuánto gana, cuántas deudas tiene. Vamos a ver su vida emocional, si está casado, si tiene hijos, si se divorció, cuántos divorcios lleva, cómo define, cómo se autoevalúa él, cómo es su relación con sus amigos, con su entorno, con su trabajo. Bueno, todo esto se investiga en estas personas a lo largo del tiempo. Y el estudio encontró una altísima correlación entre los individuos que tienen muy desarrollada la capacidad ejecutiva con, digamos, indicadores de felicidad, entre comillas, que son susceptibles de medir, es decir, buena salud, contentos con su trabajo, buena relación con su exmujer o mujer, ¿verdad? Buena relación con sus hijos, hijos sanos, en fin. ¿Y qué es la función ejecutiva? La función ejecutiva es una función que es crítica en los líderes, pero que no necesariamente es exclusiva de los líderes y que hoy día está muy de moda en lo que es la educación parvularia. La función ejecutiva es la capacidad que tiene una persona de lograr aquello que se propone. Y eso, tan fácil, implica un montón de otras habilidades, tanto cognitivas como sociales y emocionales, que tienen que combinarse, ¿verdad? Y que es una función que está ligada por una parte con lo cognitivo y por otra parte con lo social y emocional. Bueno, acá voy a leer un poco. El periodo de mayor desarrollo de esta función ocurre entre los 6 y los 8 años de edad. En este lapso, los niños adquieren la capacidad de autorregular sus comportamientos y conductas, pueden fijarse metas y anticiparse a los eventos sin depender de las instrucciones externas. Esta capacidad cognitiva está ligada al desarrollo de la función reguladora del lenguaje y a la aparición del nivel de operaciones lógicas formales y a la maduración de las zonas prefrontales del cerebro, lo cual ocurre tardíamente en el proceso de desarrollo infantil. Por lo general, los niños de 12 años ya tienen una organización cognitiva muy cercana a lo que se observa en los adultos. Sin embargo, el desarrollo completo de esta función se establece en los 16 años según las últimas investigaciones. La función ejecutiva, entonces, es esa capacidad que yo tengo de autorregular mis impulsos, de poder diseñar un propósito, ¿verdad? Y enfocar todas mis fuerzas hacia ello, por supuesto, y teniendo la capacidad y la disciplina para regular aquellas conductas mías, ¿verdad?, que me obstaculizan lograr ese objetivo. Tiene que ver con lo que yo les decía de la estrategia del líder. Ya tengo que terminar. Y con habilidades, ¿verdad?, de la resiliencia, que son fundamentales. Y la pregunta que hago yo es, ¿qué estamos haciendo en los colegios para desarrollar esta habilidad? ¿Cómo está construido el currículum nacional para construir esta habilidad? Si miramos los programas de estudio del Ministerio de Educación, si miramos el currículum del Ministerio de Educación, nada hay ahí que oriente a los profesores y a los colegios a desarrollar esta habilidad que al parecer resulta tan fundamental para lograr la felicidad personal y personas, ¿verdad?, realizadas, íntegras. Ahora, que no esté en el currículum no significa que los colegios no puedan realizar esto por cuenta propia, pero por supuesto que el Estado, digamos, no lo está ayudando. ¿Y qué es lo que ayuda a esto? Lo que ayuda a esto es dos cosas: enfrentarse al vacío y la libertad. Y eso es un poco lo que decía Ignacio. Nuestros currículum, muchas veces el liderazgo, cuando formamos profesores, por ejemplo, estamos llenos de los conceptos de liderazgo y lo que estamos formando son profesores líderes en el aula que lo que hacen es crear actividades, entusiasmar a los alumnos, comprometerlos, esforzarnos todos, trabajar en equipo,
pero el liderazgo lo tiene el profesor. Y el alumno, no damos espacio a los alumnos para ejercer su propio liderazgo, para que sean proactivos, para que ellos se enfrenten a un vacío de contenido, vacío de actividad, y donde ellos digan, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si fracasamos, ¿cómo vamos a salir del error? Etcétera. No estamos creando esos espacios. El currículum que tenemos hoy día actualmente desborda lo que están haciendo los estudiantes, y cuando los estudiantes se ven por primera vez enfrentados al vacío, no tienen idea qué hacer. No tienen idea qué hacer, no se conocen a sí mismos, no tienen esas capacidades que son fundamentales para enfrentar la vida. Y por último, para terminar, porque ya estoy sobrepasada, quería contarles una experiencia de Singapur. Singapur es el país que más ha desarrollado esto. En la educación parvularia, hoy día, la capacidad que están desarrollando la mayoría de los países es la función ejecutiva, pero Singapur dijo, bueno, vamos a intentar crear estos espacios de vacío en las escuelas, y lo que hicieron ellos es crear un módulo en cada nivel, crear un módulo de nada. ¿Y qué es la nada? La nada es un módulo donde el profesor dice, bueno, acá tenemos que hacer un proyecto y tienen que hacerlo ustedes. Y el proyecto puede ser, hay grupos de alumnos que concursan, ¿verdad? Hay un concurso que se hace, ellos establecen las bases de los concursos y postulan proyectos. Vamos a construir un orfanato en tal lugar, vamos a ver qué falta y vamos a hacer un proyecto y vamos a concursar para mejorar la política pública de educación, o vamos a construir una huerta, en fin. Construyen las bases, ellos deciden qué proyecto van a hacer, y una vez que se elige el proyecto, ellos deciden quiénes van a ser los jueces, etcétera, etcétera, y una vez que se elige el proyecto, trabaja todo el nivel en ese proyecto. Y todos los profesores de las asignaturas trabajan en ese proyecto, y me contaron uno, que era construir un orfanato en Mongolia. ¿Dónde queda Mongolia? ¿Qué idioma hablan? ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es el clima de Mongolia? ¿Cuáles son los materiales que tenemos que construir? Y ahí el profesor de química explicando las moléculas y la resistencia, el profesor de física, la arquitectura, el diseño, ¿verdad? El profesor de historia sobre la historia de Mongolia, economía, presupuestos, cotizar, contratar personas, negociar precios, y construyen el orfanato en Mongolia. Todo el colegio, todos los profesores de todas las asignaturas juntos, ¿verdad? Integrando física, química, biología, historia, lenguaje, negociaciones, cotizaciones, presupuesto, cómo juntamos la plata. En fin, todo eso, ¿verdad? Se desarrolla durante 1 año, 2 años. Este proyecto duró 3 años, donde trabajó todo el colegio y todos los profesores hasta que se realiza. Y lo que tiene que ver es justamente eso, es decir, espacios de vacío que son llenados por los estudiantes, donde todos los contenidos que están aprendiendo, porque están aprendiendo contenidos de matemática, de física, de química, están aplicados y responden a una pregunta concreta que tiene un alumno. ¿Por qué voy a ocupar este material y no este? ¿Para qué me sirve? Y ahí empezó con las partículas, las moléculas, etcétera, etcétera. Son desafíos grandes, pero me parece que son oportunidades tanto para los profesores, que hace que la tarea del profesor sea mucho más interesante y desarrolla estas habilidades en estudiantes, ¿verdad?, que son tanto más importantes que los conocimientos que hoy día con un clic los tenemos en la computadora. Muchas gracias. Es una lata estar acá. Soy profe en la Católica y me apasiona estudiar las consecuencias sociales que tiene el uso de tecnología. Paso horas recolectando data, tengo gracias a Dios un grupo de sociólogos, de periodistas, de psicólogos trabajando conmigo, y me gusta mucho estar ahí. Y solamente salgo cuando, digamos, por lucas, porque tengo que trabajar en otra parte, o cuando creo que lo que tengo que decir puede tener un impacto. Silvia también habló de esto. Eficacia, en ciencias políticas está el profesor Chuaki aquí, les puede decir que si hay un condicionante que explica el voto de las personas, es que creen que sus acciones van a tener un impacto. Todos saben que ninguna votación, elección en la vida se ha ganado por un solo voto, pero aquellas personas que van a votar es porque creen que sus acciones pueden tener un impacto. Eficacia es eso. Se llama a cuando una persona cree que sus acciones va a tener
un impacto en los demás. Y un líder, por esencia, necesita creer que lo que va a hacer va a tener un impacto. Yo vengo de una tradición, soy judío, y estamos, para el judaísmo, en el mes de Elul se llama, que es el último mes, y se cree que a fin de este mes va a haber un juicio. Y miren qué interesante, cómo lo desarrolló. Dice así: la persona tiene que verse como que está en la mitad de una balanza, y que una acción positiva que haga puede cambiar la balanza a favor en el juicio, o una negativa puede cambiarlo para el otro lado. Y no solamente dice eso, sino que todo el mundo debe verse como que está en la mitad parado en esta balanza, y que la acción de un individuo puede transformar el juicio no global, no solamente individual, sino que global, que va a suceder. Eficacia. Eso llama a la acción. La gente que tiene un propósito, se habló de estrategia, de objetivo. La gente que tiene un propósito cumple esto de mejor forma, porque ve que sus acciones están ordenadas, porque está dispuesto a hacer las pérdidas, a dejar de investigar un rato para que su acción vaya a tener un impacto, porque cree que hay un propósito más central. Es fundamental creer, por una parte, que las acciones van a impactar en algo, y por otra parte, que lo que hace tiene un objetivo. O si no, se va a quedar sentado, no va a hacer nada. Cuando una persona empieza a ver la vida y se sube al metro y se da cuenta que alguien lo criaron, lo educaron y todo para que sea el chofer de ese vagón que lo está llevando a uno, y cuando va al supermercado y cuando va a comprar, que todo funciona en eso con un propósito, le cambia, siente que todo lo que está haciendo tiene un objetivo. Segundo aspecto que es relevante, entonces está eficacia, propósito. Yo después voy a poner todo, estudié primero periodismo y lo voy a terminar todo con una historia para que le haga sentido lo que voy a hablar. Vamos a lo tercero. Hablaron de resiliencia. Usar la frustración para crecer. A mi viejo, mi papá tiene 70 años y siempre me cuenta esta anécdota. Estaba en el Gabriela Mistral y era un alumno mediocre. Y un profesor de repente lo llama y le dice: señor Halpen, venga. Sí, le dice: dígame una cosa, ¿usted es judío? Mi papá se queda así y le dice: sí. Chuta, dice. Tener que haber llegado viejo para conocer a un judío del montón. Nosotros sabemos que está lleno de judíos mediocres, como está lleno de cristianos mediocres, como está lleno de islámicos mediocres, como está lleno de todas las religiones. Hay gente mediocre. Y obviamente la versión estaba tergiversado posiblemente este caballero. Pero mi papá nunca más se sacó un 6, porque ocupó la frustración. Antes de irme a doctorar, voy a entrevista en Fulbright, que es una beca. Llega la tipa de Fulbright y me dice: ¿y usted no ha pensado en irse a España con ese inglés? ¿Estás seguro de lo que está haciendo acá? Yo salí destruido y me fui a escribir mi primer libro. Dije: no me la va a ganar esto. Fue un cambio. La persona hoy día que no tiene tolerancia a la frustración, en la última pedí muchísimos currículum y uno de los requisitos que tenía era que por lo menos hubiera fracasado 3 veces en proyectos anteriores para venirse a trabajar a Tren Digital. Por lo menos 3 veces. Alguien que no había fracasado 3 veces no nos servía. ¿Por qué es tan importante? Les quiero contar una historia bíblica que todos ustedes conocen. Moisés fue el primer líder que yo conocí. Una persona que ni siquiera hablaba bien. Llega Dios, se le aparece en una zarza ardiente y le dice: anda a rescatar a los judíos que están siendo esclavizados en Egipto por un faraón. Le dice que no, le dice anda, le dice que no. Estuvieron discutiendo como una semana. Finalmente fue. Se juntó con la gente. Le dijeron: Moisés, tú nos vas a liberar. Van a donde el faraón. Llegan al faraón.
con todo y llega Moisés y le muestra unos espectáculos, unos milagros, serpientes, palos se transforman en serpientes, serpiente en palos, llega y se cambia de color el agua, una cosa impresionante. Y llega Faraón y le dice, de ahora en más, ustedes ya no me van a hacer solamente esclavos, no me van a armar solamente las pirámides, ahora tampoco le voy a dar ladrillos, van a tener que ir a buscarlos ustedes mismos. Y la producción va a ser la misma. Imagínense al CEO, al gran libertador, al gran líder de una empresa que llega y todo el público esperándolo, llega y le dice, yo los voy a ir a liberar. Llega y le dice, de hoy día tienen que trabajar el doble. Pero el fracaso lo hizo humilde. El fracaso, después dice la Biblia, que Moisés fue el líder más humilde que ha existido en la historia. Porque lo hizo entender que probablemente las cosas no iban a resultar como él quería, que se iba a tener que adaptar a las circunstancias para poder desarrollarlas. Y esa humildad le hizo ver y entender que hay otras opiniones y empezar a escuchar al resto. La frustración es la mejor herramienta. Y recojo lo que dijo Silvia, que el líder, según Churchill, debiera ser medido en la cantidad de fracasos anteriores. El fracaso fracasó. ¿Saben quién es ella? Ustedes me pueden decir, ella es la campeona paraolímpica, es una belga, va a ir ahora, y después pidió la eutanasia. Ella pidió la eutanasia. Dice que sus dolores son tan terribles que no puede seguir. Es una líder. Pueden decir, pero ¿cómo tú me acabas de hablar que la frustración, que la tienen que superar, que la tienen billet? Les quiero decir algo que yo creo que para mí es importante. El líder no juzga a los demás. Yo creo que un líder es duro consigo mismo, pero blando con el resto. Se puede exigir todo lo que quiera él, pero al otro. No puede el líder ir juzgando al resto. Cuando le pegaban a Alexis Sánchez en la final de la Copa América, me dan ganas de llorar. Esa rabia de la trampa. Díganme si no sintieron esa como profundidad de que, qué rabia cuando expulsaron. Era como que me dan ganas de llorar. ¿Cómo tan cerdos? ¿Cómo tan frescos? Antes eran conocidos, qué sé yo, que había que hacer como la trampita y era como bien visto. Miren cómo salió. No sé si se alcanza a ver, pero eso es un tobillo de Alexis caminando. Hoy día hay que ser honestos para ser un líder. Cualquier chinchullo, cualquier cosa, porque hoy día la sociedad cambió. Antes era bien visto como la trampita, hoy día no. El líder es una persona íntegra, que se equivoca, lo reconocen, todo lo que quieran. Pero no anda buscando el tercer tiempo, no anda buscando el descuento. Les quiero contar una historia que ilustra estos conceptos y que obviamente está relacionada con tecnología. Kyle MacDonald. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe quién es Kyle MacDonald? No es el que se disfraza de payaso en McDonald's, no se preocupen. Kyle MacDonald es una persona, como muchos de nosotros, 27 años. No es que tengan esa edad, sino que a los 27 años no tenía nada, estaba buscando trabajo, solamente tenía un clip. Y una polola que le dijo, Kyle, yo me quiero casar contigo, pero tienes que encontrar pega. Porque Kyle había estado, porque le dijo,
Yo quiero tener una casa. Hay que encontrar pega, hay que trabajar, hay que tener una casa. Kyle tenía internet y un clip. Y fue a una plataforma que no sé si ustedes las conocen, que se llama Craigslist. Me voy a poner acá para poder leer unas partes. Kyle McDonald se inspiró con el juego que él siempre jugaba de niño, que era, dice, "It would be cool if instead of getting the job to buy the house, I just played Bigger and Better." Bigger and Better era un juego, no sé si ustedes conocen, que básicamente llega un niño con algo y lo va a cambiar por algo que para él es más grande o mejor. Porque funciona en niños, porque los niños no ven el precio de las cosas, ven el valor. One Red Paperclip puso en este Craigslist. Este paperclip está en mi escritorio. Quiero cambiarlo con algo mejor o más grande, quizá un lápiz, una cuchara o incluso, o quizás dice una bota. Si es que tú me prometes hacer el cambio, te voy a ir a visitar donde estés. Así, si es que tú tienes algo más grande o mejor, email me con los detalles. Hope to trade with you soon. Kyle, postdata. Voy a hacer un continuo cambio de objetos hasta que llegue a una casa o una isla o una casa en una isla. Ustedes entendieron la idea. Kyle fue y cambió su clip por un lápiz con cara de pez. One red paperclip. One fish pen. Mi dice lápiz con cara de pez. Lo tengo en mi bolsillo. Lo quiero cambiar por algo mejor o más grande. Me dice quizá otra vez otro lápiz, la cuchara o la bota. Si es que me promete hacerlo, voy a irte a visitar y te lo voy a cambiar. Cualquier cosa me escribe. Espero hacerlo pronto. Postdata. Voy a llegar a esto. ¿Va a tener una casa? ¿O una isla? ¿O una casa en una isla? Y ustedes entendieron la idea. No está el original, porque el original tenía un smile. Pero consiguió después de eso una manilla de puerta. Después consiguió una cocinería, no sé cómo se llama, Cocina Coleman. Y después empezó a cachar que esto se venía grande. Y armó en ese tiempo, no había Facebook, el 2007, y armó un blog. Y obviamente le puso One Red Paperclip. Y a pesar que Kyle recibió ofertas muy locas, desde cambio de cuerpo, alma, inclusive virginidad, McDonald's siguió con el objetivo fijo. Muchos quizá hubieran caído en la primera oferta grande, sin mencionar cuál de esas tres. Kyle siguió, señores. Fue fiel al objetivo. Llegó un Marine y se lo cambió por un generador eléctrico. Una cervecera. 2 días después lo llamó Mike Barrett y le dijo, oye, tengo que estar con esto contigo, te ofrezco mi máquina o mi moto de nieve. Y así McDonald's, que para ese entonces se había transformado ya en una celebridad, lo cambió por la moto de nieve. El siguiente paso fue un camión de mudanza. Y a pesar entonces que le quedaba todavía un largo trecho por recorrer, ya se estaba acercando. Por lo menos tenía, que puse ahí, puertas y calefa. Se estaba acercando el hombre. Y después cambió el camión, por un contrato en un estudio de grabación. Ahí conocí a un joven cantautor, Joe Nant, que lo único que quería era grabar
su música. Le ofreció un año sin arriendo en un departamento, en un dormitorio en el centro de Phoenix, dijo Knant. Y ahí en ese intercambio fue cuando McDonald's en verdad cachó dónde estaba. Que no estaba en la industria del objeto. Se dio cuenta que si la gente, él ofertaba que las personas consiguieran sueños, le iba a ir mucho mejor. Fue en ese intercambio con el que McDonald's entendió que la hora era parte de algo más grande y que no se limitaba al mero intercambio de objetos para llegar a una casa, sino que había ingresado a la industria de los sueños. Con miles de personas ahora siguiendo su web y apareciendo en TV y radio, su aventura iba a tomar un cambio radical. Pongan atención. Perdón. ¿Saben quién es? Alice Cooper. Rockero tremendo. Llega, lo llama la ejecutiva, la asistente Alice Cooper y le dice: yo sé que mi jefe te va a comprar lo que estáis haciendo. Júntate con él. Se junta con él. Comencé a pensar que lo que este tipo está haciendo ya es un genio, dijo Cooper. Lo más inteligente de esta persona es que no hace un intercambio a menos que la otra parte sienta que está haciendo un good deal. Que los dos están ganando. Cuando hace alguien un intercambio y las dos partes sienten que ganan, es buen negocio para todos. Alice Cooper lo sube al escenario y con el clip rojo y le dice: señores, el próximo intercambio que va a hacer este caballero va a ser una jornada completa conmigo. Cuando McDonald's puso en su website la oportunidad de estar con Cooper, ahora las ofertas comenzaron a chorrear por montones y una de las cosas que recibió, ya entendía que estaba en la industria de los sueños, fue la única bola de nieve del grupo Kiss. Y ahí lo ven ustedes, que cachó por qué, porque para alguien que amaba mucho y le gustaba Kiss, iba a ser algo maravilloso y que iba a poder sacarle mucho mejor precio en términos, porque tenía un valor. McDonald's cambió la bola de nieve por un rol en una película que iba a llevar el título de Donna on Demand. Seguro que hay alguien afuera que quiere ser un actor, dijo McDonald's. Creo que esta es una oportunidad única. Y así fue como alguien que quería ser un actor de Hollywood, finalmente le compró la casa a McDonald's. ¿Qué aprendemos de la historia? Yo creo que hay 5 cosas. La primera es que no tuvo miedo al fracaso. Yo reto a cualquiera de los escolares que hay un día acá que ponga en su Facebook o en su Instagram o en su Snapchat para que desaparezca el tiro que va a cambiar un clip por una casa. ¿Cuántos se atreven? ¿Cuántos se atreven a poner que están seguros que van a cambiar un clip por una casa? Y no les da susto que les van a hacer cyberbullying. Fue fiel a un objetivo. Fue fiel al objetivo. No sé, podría haber hecho varias cosas. Siguió. Y esto es súper importante. La distancia entre un clip y una casa es abismante. Pero nosotros sabemos que el crecimiento de una persona va por etapas. Y si una persona no es capaz de verlo, cualquier empresa que haya partido, a la gente de Google, si ustedes le dicen, imagínense una persona que le dice: tú de acá tienes que hacer una empresa de 500.000 billones de dólares con presencia en todas partes del mundo, con todo. No, imposible. Un clip a una casa, imposible. Pero cuando uno tiene un objetivo y se da cuenta que esos pasos son escalonados, sí se puede. Cualquier persona que cree que puede llegar de donde está a donde le gustaría estar de una, va a ser imposible que lo consiga. Se va a desmotivar, es incapaz de hacerlo.
hubo un aspecto comunicacional central que basó el discurso en mensajes claves. Y fue, de nuevo, consistente. Y 5, está la idea del juego, que es algo que todos llevamos por dentro. Hoy día las empresas, la dinámica del juego es relevante. O si no, pregúntenle a la gente que anda con Pokémon Go en la calle. El juego es súper importante, la dinámica que se forma del juego. Van a ver en que todo el rato que uno al hacer algo gana algo, que siente que está avanzando, que siente que está ganando, todas esas cosas son muy importantes. De acá yo creo que se ve la eficacia, se ve que quizás no les conté toda la historia, pero cuando fracasaba, cuando no lo pescaban, se ve la consistencia. Se ven graficados en una historia súper simple elementos de un líder. ¿Estoy viendo? ¿Terminé ya? ¿Sí? ¿Estoy? Ok. Le iba a contar una historia, pero si hay tiempo se las cuento después. Muchas gracias. Antes de empezar con las preguntas, igual me gustaría tomar como un pequeño resumen de lo que ambos proponen. Y más que una lista de supermercado, yo creo que son todas habilidades muy importantes de desarrollar y sobre todo de mirarlo integralmente, como en el fondo de eso se trata de educar, de desarrollar estas habilidades para que las personas sean personas íntegras y que tengan no solo conocimientos, sino también una serie de habilidades, de competencias, de capacidad de relacionarse con su entorno, de autogestionarse también. Y que me parece que es lo relevante de esta conversación. Como decía Silvia, no es solo un tema de quién es el líder, sino cómo desarrollamos a las personas en general. El tema de la iniciativa propia, de la persistencia, del trabajo en equipo. Acá el más Mateo no necesariamente siempre es el más líder, el que hace toda la pega solo. El comunicarse claramente, consistentemente, la capacidad de enfrentar la adversidad, la resiliencia, aprender a equivocarse, tener pensamiento estratégico, tomar decisiones, curiosidad, preguntarse y seguirse preguntando. ¿Cómo aprendemos a hacer eso? ¿Cómo incentivamos la curiosidad? ¿Cómo nos damos cuenta que no es algo con lo que uno necesariamente nace, sino que se desarrolla en la casa, se desarrolla en el colegio, fuera con los amigos? La flexibilidad. Yo tengo una frase en mi oficina que dice: si el objetivo se vuelve difícil, no cambies el objetivo, sino el camino. Por lo tanto, algo de lo que tú decías también era cómo este líder se va adaptando, las personas van encontrando frente a la adversidad distintas salidas. Otro punto importante es la ética o el valor compartido, lo que tú mencionabas de cuando ambos ganan simultáneamente, cuando ambos tienen el valor de uno hacia el otro, hay principios éticos y valóricos que van más allá, o sea, que son más bien universales. Creo que también es importante no separar, y es lo que han insistido ambos panelistas, el lado cognitivo, de lo emocional, de lo social, si al final nosotros somos un todo. Y el riesgo que podríamos correr es seguir aumentando esa brecha entre mirar lo cognitivo, separado por el currículum, de lo afectivo, de lo social, como que si esta visión dentro de un aula o de un proceso educativo se tuviera que separar o mirar de manera separada o por cada una de sus partes. Entonces, teniendo como esta visión más macro como resumen, salen muchas preguntas y las que tienen que ver con Daniel recién llegaron y las voy a ordenar, pero también son tanto para Daniel como para Silvia. Hay muchas preguntas sobre si esto se desarrolla o uno nace. Entonces, si pueden dar su opinión al respecto. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es el rol del profesor? Si efectivamente, ¿cómo uno desarrolla liderazgo si es que uno no es líder? ¿Cómo uno desarrolla estas habilidades si en realidad uno quizás como profesor, como director, no las tiene desarrolladas? Entonces ahí parecería que hay una pregunta más bien recurrente.
Sin duda que muchas de estas habilidades, algunas personas las tienen innatas, igual tienen que desarrollarlas y muchas veces un contexto favorable, ¿verdad? Permite que se desarrollen más y otras personas les cuesta más. Pero las pueden desarrollar. La disciplina, yo era totalmente indisciplinada, pregúntenle a las profesoras, terriblemente indisciplinada, y yo creo que este colegio, que era tan estricto, me obligó a disciplinarme y hoy día lo agradezco muchísimo. Es decir, hay gente que, yo creo que hay una mezcla, hay gente que lo tiene innato, el carisma, por ejemplo, es algo difícil de desarrollar. Yo creo que eso más bien uno lo nace. Pero hay otras habilidades como la persistencia, la tolerancia a la frustración, la resiliencia, que sí se puede hacer mucho, la disciplina, que yo creo que ahí sí se puede hacer mucho. Hay gente que lo trae más natural, pero ahí se puede educar bastante. El carisma es más difícil, por ejemplo. Ciertas habilidades emocionales también son más innatas muchas veces y que pueden costar bastante en desarrollarlas, pero hay otras que no, hay otras que se pueden de verdad desarrollar mucho y ahí tiene que ver, digamos, cómo lo trabaja el colegio y los profesores. Y lo otro importante es que se pueden desarrollar, pero no se desarrollan de igual forma en todos los alumnos. Cada alumno tiene muchas veces su manera en que tiene que desarrollar esa habilidad. Unos es con más presión, otros con menos presión, otros compartiendo. Es decir, hay distintas formas en que se desarrollan y ahí la gran tarea del profesor es cómo encontrar el camino para ese alumno desarrollar esa habilidad. Yo también creo que se pueden desarrollar. Comparto plenamente esa visión. Bueno, aquí hay un grupo de preguntas que tienen que ver quizás con una cultura en la que estamos insertos de poca tolerancia al fracaso, de la equivocación no es permitida. Entonces surgen muchas preguntas sobre eso. O sea, ¿cómo puede ser un líder que de cierta forma no logra efectivamente lo que tiene que lograr? O sea, un líder se equivoca y entonces ¿cuál es esa señal que puede dar para su entorno? Si necesariamente y obligatoriamente tener problemas y dificultades hacen a un líder. O sea, como el camino o el proceso para ser líder es la equivocación necesariamente. Y si la frustración, ¿no creen ustedes que puede interferir con ser eficaces? O sea, ¿cómo se va manejando esta permanente situación de posible fracaso, del error, pero por otro lado el liderazgo que tiene que ser positivo, efectivo? Ahí hay un balance que también genera preguntas para los dos. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con Daniel. El fracaso es la mejor escuela para desarrollarse. Y hoy día los colegios son máquinas de éxito. ¿Saben cuál es el promedio de este colegio? Perdón, pero es 6.4. En mi época, la mejor alumna del nivel tenía un promedio 6.6. Tener un 6.4 era una cosa difícil. Si uno se sacaba un 6 era un buen alumno y el 5 y tanto era malo. Hoy día el Colegio Cumbres tiene promedio. El Colegio Cumbres 6.6. El Grange 6.4. No hay niños con malas notas. Y después resulta que da la PSU y no quedó en la Católica o en la Chile y después va a la universidad y no era el mejor alumno. ¿Qué está pasando con esos niños? Hay colegios en que todos los niños son buenos, el que pierde también saca un trofeo. No, yo creo que es importante saber que perdí y en la próxima me esfuerzo más y no importa perder si no soy tan buena para el deporte porque realmente yo tengo otras dotes donde también soy buena y me destaco, pero estamos creando niños que no tienen tolerancia a la frustración. Y eso, combinado con padres que trabajan muchas veces ambos padres, ¿verdad? Sin muchos hermanos donde tienen que pelear por el juguete, papás con cargos de conciencia que llegan tarde al trabajo y que no le ponen ni un límite al niño y que lo compensan materialmente todo el tiempo, ¿verdad? Estos niños hoy día no tienen tolerancia a la frustración y si no tenemos tolerancia a la frustración vamos a fracasar en la vida. Vamos a frustrarnos a la primera y yo creo que es importante lo que decías tú, en el currículum, ¿cuánto fracasaste? Porque eso
te hace desarrollar habilidades que son fundamentales para la vida, para ser felices. Y yo creo que en eso estamos quedándonos atrás, las familias por un lado y los colegios. No sé qué. Yo tengo una visión igual a la de Silvia, solamente dar un enfoque tecnológico para agregar algo. Dos cosas. La primera, que una anécdota que hace un par de semanas o meses, mi hija mayor se le olvidó las palabras para el dictado. Ella cumplió 9 años y le pidió a mi señora que por favor pidiera en el grupo de WhatsApp de la mamá del curso, yo sé que eso no pasa en este colegio, pero ni en ninguno de los que están acá, que por favor le mandara la lista de las palabras del dictado. Y mi señora le dijo que no. Pésima mamá, porque ¿cómo le dice que no a la hija? Porque si la niña a los 8 o 9 años no siente esa sensación que todos nosotros tuvimos, o por lo menos los mayores que hay acá, que se le olvidó estudiar para una prueba porque no está el grupo de WhatsApp recordándote, es imposible sentir esas ganas de frustración, pero también a la vez de mejorarse. Y el problema es que se empiezan a frustrar a los 18 años, cuando entran a la universidad. Y la diferencia entre caerse a los 6, 7, 8, 9 años es que después uno se puede levantar súper fácil. Pero cuando se cae a los 18, 9 años y uno está en un pedestal, el porrazo es muy fuerte. Y hay adolescentes que no se levantan. Y piensan que son mediocres, porque no tuvieron esa sensación desarrollada. Hoy día tenemos un fenómeno, esta es la próxima columna, te adelanto un poco de lo que voy a escribir, de la importancia de la imagen a través de LinkedIn. LinkedIn es una red social para currículum, básicamente, laboral. Antes, una persona que tenía un vehículo y lo trabajaba en la calle era un taxista. Hoy en día es un emprendedor del transporte. Y si tiene 2, es un CEO de la empresa de transporte. Antes era un taxista y era maravilloso que fuera un taxista. ¿Por qué se produjo el cambio? Porque también es cierto, el taxista está emprendiendo y no se le puede sacar eso. ¿Pero por qué hubo el cambio? ¿Porque me dio la oportunidad la red social de mostrar esto? ¿O porque la persona se sienta así? Si la persona se sienta así, me parece súper bien. Pero si hay una presión externa y que la imagen que quiere dar cambia finalmente y permea su identidad, que es cómo se ve, y la imagen es cómo los demás lo ven, y si ese ejemplo del taxista de la red social LinkedIn lo ponemos con todas las otras habilidades sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp, con una foto de perfil impresionante. No les voy a contar toda la anécdota, pero cuando eso sucede, estamos chutas. La gente al final se va a refugiar en imágenes mediadas por tecnología y van a ser incapaces de relacionarse porque ahí van a demostrar el verdadero yo, y eso es lo que van a tratar de evitar. Entonces ahí la tecnología no es culpable per se, pero está condicionando mucho esto. Entonces ahí también como una visión muy rápida en 2 minutos que se puede seguir desarrollando, pero eso... Hay una pregunta, quizás porque varios profesores acá, y una preocupación sobre el currículum y específicamente cómo apoya o no al desarrollo de los líderes y para ser mucho más concreto, pregunta si es que la eventual salida o retirada de la filosofía en tercero y cuarto medio atenta a esta visión o no. Yo estudié filosofía. A ver, el currículum hoy día de filosofía es espantoso. Menos mal que casi ningún colegio lo aplica, pero en resumen, tercero medio es psicología, que en realidad es como una autoayuda, y en cuarto medio es una pincelada de conceptos que sobre todo tiene que ver más con desarrollo de contenido. Y eliminar eso, si vamos a eliminar eso, a mí no me parece, o sea, no es tan dañino porque lo que hay es muy malo. Lo que pasa es que
estando esas horas disponibles, lo que hacen los profesores de filosofía es tratar de hacer filosofía. ¿Y qué es filosofía? No es aprender lo que dijo Platón, ni Aristóteles, ni Kant. Es cuestionarse todo. Yo me acuerdo que acá en el colegio me enseñaron la molécula, la fuerza de gravedad que existía y Newton. Y cuando llegué a la universidad llegó a saber a mi hijo la fuerza de gravedad no existe. Y las moléculas tampoco, las inventamos para explicar fenómenos, pero si alguien tiene una explicación mejor, bienvenida sea. ¿Y yo qué? Y la evolución es una teoría. ¿Cómo? Y Maturana diciendo, la teoría de la evolución es una teoría. Y Copérnico puede ser tan válido como Kepler. Y bueno, y la filosofía está para eso, está para desbaratar todo lo que nos enseñan y para cuestionarnos todo y para partir de cero y tratar de ver de qué se trata pensar. Y yo creo que es fundamental no retirar filosofía del currículum, pero cómo profundizamos la filosofía y transversalizamos todos los aprendizajes desde los niños hasta arriba. Y no tiene por qué ser un profesor de filosofía, también lo puede ser el profesor de biología o el de arte, cuestionando y enseñando a pensar, preguntando, incentivando la curiosidad. O sea, me parece, a ver, lo que hay es malo, ojalá lo cambiemos, pero no eliminando filosofía, que me parece que es en la dirección todavía peor, sino que cómo profundizamos, ¿verdad?, el cuestionamiento en nuestros estudiantes. Yo no tengo una respuesta porque no estudié filosofía, nada. No, porque no, ni siquiera lo he pensado, en verdad. No, pero por lo tanto soy absolutamente neutro. Bueno, y lo último, más que una pregunta, son como reflexiones y sobre las cuales les pido a ustedes que opinen. Son reflexiones que tienen que ver más bien con la cultura en la cual estamos y específicamente cómo se puede llevar a cabo o solucionar el problema de la falta de liderazgo en general. O sea, lo que decía Ignacio Martín también, el país está en un momento en donde se cuestiona el liderazgo en general. ¿Cuáles son esas instituciones que debieran movilizar esto? Hacen, de hecho, una pregunta sobre tu rol en el CEP y, por lo tanto, lo amplío a cuáles son esas instituciones y cuál es el rol de los medios de comunicación con respecto a esta visión de falta de liderazgo, pero también culturalmente, ¿en qué estamos valorando de liderazgo? Y hay una pregunta que probablemente sea de un estudiante, digo yo, por el tipo de pregunta. ¿Cómo sé si soy líder habiendo estado ya en varias capacitaciones? Y acá específicamente dice, si cuando llego al colegio siguen siendo los populares los que llaman más la atención. Entonces hay un tema cultural también de qué valoramos más o menos de liderazgo y cómo como país vemos el desafío del liderazgo en general. Entonces, más que una pregunta, insisto, es un comentario y ya para cerrar el panel. ¿Parto yo? No. A ver, me parece que estamos en una cultura del éxito y el éxito por definición es algo positivo, pero estamos muy preocupados de tener mucho éxito y yo creo que los papás juegan un rol muy importante en presionar a sus hijos a ser exitosos y lo terrible del éxito es que si no lo alcanzamos pareciera que no fuimos nada, fracasamos. Y en ese sentido yo creo que fracasar es un tremendo aprendizaje y para arriesgarse a fracasar hay que ser valiente y eso significa atreverse a tener miedo, ¿verdad? Y lo que yo observo es que muchas veces nuestros estudiantes, ¿verdad?, de colegios, incluso que tienen recursos sus papás, estudian carreras que te aseguran éxito, que uno cree que te asegura éxito. Después uno se da cuenta que no asegura éxito. Filosofía no asegura éxito. Pero ingeniería comercial, economía, nos arriesgamos muy poco. Y resulta que la vida es una y nos vamos a morir todos. Entonces, tenemos alumnos con mucho miedo. Y yo creo que, a ver, el liderazgo es justamente eso, es atreverse al fracaso y para eso hay que ser valiente y hay que enfrentarse al miedo. Y conversaba con el rector el otro día y me decía, fíjate Silvia, que estábamos mirando los grifos anteriores y mirábamos quién eran los populares en su época de colegio y después quiénes se destacaron en la vida posterior y no calzan. Entonces nos hemos equivocado porque el colegio al parecer ha promovido un cierto tipo de personas que al final no se destacan después en la vida posterior. Y yo le decía, ¿sabe qué? Yo creo que es todo lo contrario.
El que lo pasa pésimo en el colegio ha desarrollado tantas habilidades de resiliencia que después, papaya. O sea, entonces, no porque empecemos entonces ahora a premiar a los 120 alumnos, quizás ahí sí que no se destaca nadie. Es decir, tal vez la resiliencia, el pasarlo mal, el hacer talleres y llegar al colegio y frustrarse porque resulta que nadie me sigue pescando y la niña que me gusta tampoco me pesca, bienvenido sea, porque vaya a esforzarte más todavía. Y eso es súper importante. Y, ¿qué más? Y lo del liderazgo, yo no creo que todos tengamos que ser líderes, pero sí creo que hay habilidades y competencias que hacen que nosotros podamos llevar a cabo nuestro proyecto de vida y ser felices nosotros. Yo tengo, mira, voy a cerrar con esto. Mi papá tiene 74 años. Siempre estuvo en el mundo de los negocios y le fue muy bien en una época. Y hace muy poco perdió todo. O sea, todo. Tiene igual más que yo, pero para él es todo. Y súper frustrado, súper amargado. Y yo nunca lo vi feliz a mi papá en todos estos años, hasta que hace 2 semanas publicó un libro de amores. Súper humilde, sencillo, qué sé yo, estaba feliz. Por primera vez está realizado. Y le dije, papá, por primera vez te veo realizado. No es algo con plata, no es algo con nada. Está feliz. Tiene para vivir feliz, está cómodo, qué sé yo. Pero ahora está haciendo lo que quiere. Y le da lo mismo que la gente encuentre malo su libro. Está chocho. El próximo año viene el próximo. Es decir, desarrollar en las personas esa capacidad de esto es lo que me gusta, esto quiero hacer y me voy a arriesgar. Y si fracasamos, son 80 años los que vivimos nomás, o sea, tampoco dura para siempre. No sé, hay que atreverse más, creo. Dentro de la oferta laboral que les comentaba antes que hacía, les pedía a la gente que ojalá hubieran sido víctimas de bullying en el colegio, pero que no quería escuchar experiencias, que les creía si me lo decían. 2, ¿cómo se llama el CEO de Microsoft? Bill Gates. Él decía que había que hacerse amigo de los pernos porque iban a ser su jefe en el futuro. Y 3, que creo que es relevante la reflexión. A ver, yo probablemente en términos de lucas, materiales, de varias de la generación de amigos, soy probablemente de los más sencillos y de los que menos bien le va en términos de ingreso económico. Pero yo he seguido fielmente el consejo que una vez mi papá me dijo, trabaja en lo que te apasiona y no vas a trabajar un día en tu vida. Creo que eso en el fondo, y en ese sentido me siento muy exitoso de que no me doy cuenta que estoy trabajando. Y me alcanza. Tengo que hacer 20.000 cosas al día, pero me alcanza, en el fondo, como mi señora quiere vivir, porque yo viviría mucho más sencillo, pero como mi señora quiere vivir, no alcanza. No le digan que dije esto, porque ahí sí que ya... pero eso, yo creo que son... Todo este tiempo hemos mencionado al líder como alguien que se para al frente, pero yo quería cuestionar qué pasa con aquella persona que logra dirigir un grupo sin que el grupo se dé cuenta de que esté siendo dirigido y que luego el grupo asuma el objetivo, o sea, la misión cumplida, todo ese logro, se lo asuman a ellos mismos sin darse cuenta que fueron dirigidos por alguien. Para mí el líder es esa persona que fue lo suficientemente humilde para dejar que el grupo se sienta como logrado sin que se hayan dado cuenta de que fueron dirigidos. Y otra cosa más que también me parece muy importante, uno es líder para que los otros lo reconozcan realmente, porque para mí el líder real es aquella persona que es líder de sí mismo y que logra, por decir así, manejarse a sí mismo, dirigirse a sí mismo y lograr sus propias metas, porque siempre hemos hablado que alguien logra las metas de todos, porque él es el que dirige, pero ¿qué pasa con uno mismo? ¿Qué pasa con uno como jefe de sí mismo? Porque siempre, no sé, encontraba importante mencionar eso de que uno también se debe considerar a sí mismo de igual manera de lo que considera el resto.
porque, o sea, eso creo que faltó decir. Gracias. Te quiero comentar dos cosas a partir de lo que tú dijiste, o tres en verdad. La primera es que encuentro que está absolutamente acertado lo que tú dices. Voy a responderte, dado que tu pregunta es demasiado profunda y yo soy incapaz de expresar con profundidad lo que pienso, sino a través de la religión. Te voy a responder a través de dos cosas. La primera, en el judaísmo dice, ¿quién es fuerte? No aquel que controla a los demás, sino que logra controlarse a sí mismo. Y la segunda, el líder que tú hablas es el líder perfecto. Y para una persona religiosa, independiente de cuál, es Dios, que se salió y se fue y Él no está presente. Alguien puede hacer las cosas por Él. Sé que tiene una visión religiosa, pero está afuera. No controla, no hace... Él está afuera y dado cierto aspecto, y ese yo creo que es el líder que tú estás mencionando. Que alguien puede decir, no, otra cosa, pero en el fondo es un liderazgo tan efectivo que es casi imposible encontrarlo en este mundo material. Porque lo que tú hablas es un ideal y es maravilloso, pero por lo menos lo que yo he visto, he encontrado, y puede ser que me equivoque, nunca lo he visto, ese ideal que tú mencionas, verlo reflejado en la práctica. Pero sí lo veo claramente desde un punto de vista quizás más trascendental en la vida religiosa. No, estoy totalmente de acuerdo contigo sobre que, y es lo que yo quería decir con la función ejecutiva, que justamente esa capacidad de que cada uno pueda desarrollar su proyecto vital, ¿verdad? Y tener todas las habilidades desarrolladas para poder lograrlo y alcanzarlo, ¿verdad? Podemos llamarle a eso líder. En la literatura académica no se le llama a eso necesariamente líder, ¿verdad? Pero yo creo que eso es más valioso que la capacidad de alguien que tiene de liderar a otras personas, que es una capacidad, pero tampoco tiene otras, ¿te fijas? Y respecto de ese líder que tú nombras en particular, sí, yo creo que hay ciertas circunstancias en que se da eso, pero hay otras circunstancias en que no se da. Y ambos son líderes. Yo creo que el líder es el que logra, en la circunstancia en que está, poder, junto con un equipo y un grupo de personas, ¿verdad?, cumplir los objetivos que se propusieron como grupo. Y no creo que el líder sea... bueno, hay gente que sí busca eso para crecimiento personal y tiene que ver con el ego. No todos son perfectos. Hay unos que tienen más eso, otros que tienen menos. Va a depender un poco del contexto de la cultura, si eso se gratifica o no. Pero lo ideal es que justo lo que dices tú, digamos, que pase piola. Démosle un aplauso a los expositores.